Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda la doctora Luz María Flores Bautista, responsable del área de prevención y atención de la violencia de género y discriminación. Les damos la más cordial bienvenida a Debates desde la Academia. En esta ocasión vamos a abordar el tema de prevención del acoso escolar y nos acompañan para esta ocasión la licenciada María Guadalupe Cabrera Urbano y la maestra María Elena Bravo Hernández. Acompáñenos. Bueno, pues antes que nada agradecerles a todas las personas que nos visualizan en este programa e igualmente agradecerles a nuestras invitadas de esta ocasión. Muchas gracias por acompañarnos, a la licenciada María Urbano y a la maestra María Elena Bravo. Y bueno, vamos a leer una pequeña semblanza curricular de nuestras invitadas. La licenciada Guadalupe Cabrera Urbano es licenciada en Criminología, se ha desempeñado como investigadora en la Facultad de Ciencias de la Computación con la realización de perfiles y tipificación de delitos en la tecnología basada en rostros. Es pasante en Fiscalía General del Estado de Puebla y actual asistente de la dirección en la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la UAP. Cuenta con diversos cursos y talleres en temas de prevención del delito con perspectiva de género. Entre estos se encuentra el curso de legítima defensa en casos de violencia de género, capacitación en delitos sexuales, así como en el protocolo cadena de custodia por el Instituto Europeo de Investigación Criminal. También cuenta con capacitaciones en análisis victimológico e investigación criminal con perspectiva de género, perfilación criminal, así como en género, masculinidades y lenguaje no sexista, ofertados por distintas instituciones y organismos como la CNDH. Igualmente agradecemos la compañía de nuestra invitada, la maestra María Elena Bravo. Ella es psicóloga social y licenciada en sociología, se especializa en atención emocional con perspectiva de género interseccional, ha realizado trabajo de investigación, acción participativa sobre salud y violencia política desde la perspectiva de género, ha capacitado en perspectiva de género en la política pública, investigado y acompañado liderazgos de mujeres en algunos estados de la República, se ha desempeñado como funcionaria pública en áreas de mujeres y trabajado en la sociedad civil. Fue integrante del Grupo Asesor de la Sociedad Civil ONU Mujeres y es actual responsable del área de atención a la salud integral y emocional de la Dirección Institucional de Igualdad de Género. Pues nuevamente reiterar el agradecimiento por haber aceptado la invitación de acompañarnos para este programa y como ya lo mencionábamos al inicio de la transmisión, pues lo que vamos a abordar el día de hoy es el tema de la prevención del acoso escolar. Para lo cual, pues me gustaría mucho escucharles, más que nada, qué se entiende por acoso escolar y principalmente en qué consiste. Pues antes que nada agradecerte la invitación a este programa y sobre todo pues abordar ese tema tan importante que es el acoso escolar. Y pues yo te podría traducir este tipo de violencia como lo es la represión, la discriminación, la homofobia, el castigo corporal y social, y que pues el principal objetivo de esta violencia es el castigar o menospreciar a una persona, en este caso pues sería a niñas, niños, y quienes padecen este tipo de violencia pues serían niños, niñas, adolescentes que tienen algún tipo de discapacidad, que tienen una orientación o una identidad sexual diferente a las y los demás, así como su tono de piel, su clase económica, entre otros factores. Muchas gracias. Maestra. Sí, pues ha dicho diversos elementos, ¿no? O sea, sí se trata de una expresión de poder, es una violencia de exclusión, básicamente, que justamente se expresa a través de diferentes prácticas que tiene que ver con el señalamiento. Quizá un elemento que hay que agregar es que tiene que ver con una frecuencia de
de expresiones, ¿no? Que tiene que ver con, que se utiliza también diferentes maneras, no solo de manera presencial, sino también a través de las redes digitales. O sea, sabemos que hoy dentro de esta universidad, en las preparatorias, es una de las expresiones más frecuentes que tiene impactos de forma importante. Mi compañera Guadalupe ha planteado ya sobre los grupos sociales, ¿no? ¿Qué agregaría yo a los que ya he planteado? La migración, o sea, población migrante que viene de áreas urbanas, por ejemplo, de áreas rurales a la zona urbana, por ejemplo, sería uno. El factor de salud, agregaría yo, hay factores que son difíciles de comprender para los otros grupos, para sus pares, ¿no? Pares etarios. Y que ante esa incomprensión y también a través de la descalificación sobre ciertas patologías o enfermedades, pues también se utiliza como un factor de señalamiento, de maltrato hacia estos grupos de personas. Puede ser individual y puede ser grupal. Uh-huh. Y lo que ha comentado es muy importante a propósito de lo que ambas proporcionan. Primero la constancia, ¿no? Porque además puede ocurrir que en el sector educativo de pronto ocurran pues estas famosas bromas, ¿no? Porque además algo importante de la violencia escolar es justamente su falta de reconocimiento, ¿no? Que cuando se acercan justamente a las personas que son las agentes o las que están provocando esta violencia, por lo regular niegan que están ejerciéndola, ¿no? Y eso también es parte por el desconocimiento del daño que se está causando con esas acciones, ¿no? Entonces, es clave lo que ustedes comentan a propósito también de la constancia, que es frecuente, ¿no? En este caso, las acciones, por ejemplo, de burlas, humillaciones, críticas, ¿no? Y que están basados, como lo señalaba la licenciada María, pues justamente pues en estas condiciones, ya sean características, ¿no? Físicas, sociales, económicas, que de pronto, aunque parecería ser que la persona, por ejemplo, estoy pensando en el alumnado que no pertenece a estos grupos que se han denominado vulnerables, pero que por ciertas características se les empieza a discriminar, ¿no? Porque esto también es interesante, ¿no? Cómo dentro de la violencia escolar y en particular el acoso escolar, pues va de trasfondo también como todos estos estereotipos a partir de los cuales se empieza a discriminar a las personas, ¿no? Como señalaban, por el color de piel, orientación sexual, discapacidad o simplemente por la forma de expresarse, de actuar, ¿no? Hay algunos señalamientos que incluso, porque recordemos, y eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? O sea, como pensar, y me gustaría escucharles principalmente quiénes son las personas que ejercen esta violencia, que es el acoso escolar, y regularmente quiénes son aquellas personas que lo padecen, ¿no? O sea, principalmente, ¿dónde se está moviendo como estas esferas de producción y reproducción de esta violencia, ¿no? Pues quizá pueda ser un poco subjetivo, pero mayormente las personas que ejercen algún tipo de violencia, como ya lo comentaba Male, se encuentran en algún lugar de poder, ¿no? En este caso pues podría ser un niño o una niña más grande que las víctimas, o que tienen, también se podría decir, cierto tipo de problemas con el cumplimiento de normas, de reglas, o que quizá no se encuentran en una familia tan funcional, por así decirlo, o también el lugar de donde vienen. Así podemos como ubicar un perfil, ¿no? Un perfil tanto de las personas agresoras y de las personas que están siendo agredidas o violentadas, ¿no? Y esto es importante, bueno, me gustaría como profundizar mucho en la importancia del tema, porque principalmente en México a nivel mundial, incluso esto lo señala la OCDE, que abarcamos el primer lugar de acoso escolar, o sea, a nivel mundial, a nivel internacional, y hablaba de una cifra de que más o menos afecta a 18 millones de estudiantes, sobre todo de la educación básica, ¿no? Lo que es, por ejemplo, secundaria, bueno, desde primaria, secundaria y bachillerato, que son como también ese lapso, ¿no? Del periodo de edad de desarrollo entre la niñez y la adolescencia, como que está muy marcado también cómo se acentúa en ese periodo, en esa edad, ese tipo de violencias, ¿no? Y creo que también puede estar muy vinculado a esta idea de identificar grupos de pertenencia, ¿no? Por un lado, identificar la propia identidad,
pero también como esa necesidad de querer pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces, no sé qué nos pudiese comentar al respecto, maestra. Sí, por supuesto que hay un tema de pertenencia a un grupo, también estamos en una etapa de crecimiento del desarrollo de la persona en donde va efectivamente asumiéndose como parte de, ¿no? Como parte de, también el acoso escolar forma parte de una de las prácticas e incluso condicionamientos para ser parte de otro grupo, ¿no? Para mostrar que puede hacerlo. También es un momento en donde los seres humanos en esta etapa de socialización ponemos en curso otros recursos como la negociación o la dificultad para expresarnos, para poner límites, etcétera, ¿no? Entonces, son diferentes factores que están ahí. Ahora, por otro lado, también tenemos el medio social, el medio familiar, por supuesto, del cual vienen, qué ven, qué han aprendido, cómo se manejan las diferencias, ¿no? Esta enorme dificultad también para aceptar a la diversidad de los grupos humanos que se proyectan, o sea, que viene también influido por los aprendizajes familiares y del medio social. Sin duda, el espacio escolar es un espacio que podría cuidar o debiera cuidar la no reproducción de justamente de estos estereotipos y señalamientos a grupos considerados unos más valiosos que otros y demás. Entonces, creo que hay muchos elementos, pero podría sumar esos. Sí, incluso cuestionar esa propia idea, ¿no? De pensar que la diversidad es negativa y que hay una superioridad, ya sea de un grupo, una persona o una comunidad encima de otra, ¿no? Creo que también eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Pensar realmente cuáles son los efectos de este acoso escolar, ¿no? Porque también de pronto se llega a normalizar la violencia, ¿no? Recordemos un poco, y yo invitaría igual al auditorio que nos escucha, ¿quién no vivenció en el transcurso de su carrera o trayecto escolar acoso o discriminación, burlas, humillaciones, o que incluso haya sido víctima, ¿no? De estos hechos y que pues, ha sido tan cotidiano, se reproduce de manera continua, o incluso por esta necesidad también de pertenencia, pues lo han ejercido a veces y se normaliza, ¿no? De pronto se normaliza y cuando se trata de identificar la violencia, pues no se reconoce tan fácilmente, ¿no? E igual, pues no se permite, dado a esta normalización de la violencia, también no se permite ver los efectos que tiene sobre las personas que la están sufriendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me gustaría mucho que nos comentaran cuáles serían como esos principales efectos o consecuencias que tiene la violencia escolar y particularmente el acoso escolar en las personas que lo sufren. Pues retomando un poquito sobre lo que decías de que tenemos o tienen normalizado este tipo de violencia, pues es que como no ven, por ejemplo, las bromas hirientes tan graves, no le prestan atención. Prestan atención cuando ya es un golpe, cuando es un homicidio, cuando alguien se suicida. ¿Qué efectos causa ese tipo de violencia sobre la niñez? Pues principalmente efectos negativos, ¿no? En este caso, pues está en juego la salud psicoemocional de la persona que padece, además de que pues puede ser que se presente algún tipo de lesión física, como ya lo comentaba, ¿no? En el peor de los casos, pues el suicidio o la muerte. También como es en un entorno escolar en el que se desarrolla este tipo de vivencias, pues se presenta un bajo rendimiento académico por parte de la persona, además de que pues a largo plazo sigue afectando a la comunidad en general, ¿no? O sea, se presenta en una escuela y quizá de ahí pueda salir. Bueno, ahora de la gravedad del problema, como nos ha mencionado la licenciada María, pues puede escalar, ¿no? O sea, puede escalar y ese es el riesgo, ¿no? De considerar que pues empiezan con bromas, que a lo mejor se les demerita, ¿no? De pronto, pues no es para tanto, pues sí solamente estamos bromeando, ¿no? Pero también hay como en esta reproducción una cierta aceptación, pero no se ve el trasfondo de esa acción, ¿no? De cómo puede estar repercutiendo en la cotidianidad de la persona, en su salud emocional, incluso en ese rechazo por parte del propio grupo, ¿no? Porque como ustedes lo señalaban en un principio, pues el acoso escolar también se caracteriza no solamente de una persona hacia otra, sino también por grupos, ¿no? Puede ser colectiva hacia otro grupo o de un grupo hacia una persona en específico, ¿no?
y que efectivamente uno de los principales riesgos o situaciones que se pueden presentar ahí sean o el homicidio o el suicidio, ¿no? Y esto lo hemos visto reflejado en casos documentados, ¿no? Incluso en periódicos, en revistas, cómo se han dado estos casos de extrema violencia que empiezan a lo mejor con bromas, con humillaciones. Y bueno, se han dado casos, por ejemplo, que en el propio rol del juego, ¿no? Cuando se avientan como de planchita, dicen, ¿no? Encima de un niño, pues pueden incluso sofocarle, ahogarle y provocarle la muerte, ¿no? O en casos de estas riñas o estos golpes, ¿no? Que todo empieza a partir pues de esta reproducción de situaciones que en apariencia no son tan graves. Pero no sé qué nos pudiese comentar, maestra. O sea, sin duda hay un tema de estrés postraumático, una dificultad posible, o sea, depende de los recursos psíquicos y emocionales, familiares incluso que la persona que lo vive puede tener, o sea, su posibilidad de superarlo. Si no, bueno, definitivamente tendría problemas de socialización en otros momentos. Cierto es que además del bajo rendimiento escolar puede estar el abandono y sin duda una parte grave, que esta expresión se llegue a mucho más violenta física, ¿no? Hemos visto jóvenes que han muerto en una situación de ese tipo o el suicidio. Creo que hay otro que se habla poco porque también conocemos casos de personas que han vivido acoso y que justamente teniendo una serie de recursos y superando con el acompañamiento adecuado se convierten en activistas para trabajar y luchar contra un problema de tal naturaleza, ¿no? Hay temas dentro del acoso, hay situaciones muy particulares, ¿no? que se han ido documentando ya y que de pronto vemos a gente que más adelante, o sea, sí se convierten o encabezan movimientos sobre todo de prevención. Entonces, me parece que esa es otra parte que se tiene que ir documentando también, se tiene que ir investigando. A mí me parece que es fundamental las redes de apoyo, el tema de la conversación familiar y demás, porque también uno de los efectos que vemos es, o sea, depende, ¿no? Pero hay gente que se va, o sea, que le perdemos, ¿no? Que vive las consecuencias de forma aislada y ahí está un problema que se puede detonar en algo mucho más grave. Claro, y a propósito de lo que nos está comentando, pues justamente nos vinculan, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían algunas acciones o alternativas para prevenir la violencia, en este caso del acoso escolar? Pues en primer lugar hay que entender que el ser humano, en el primer lugar en el que se desarrolla, pues es el núcleo familiar. Entonces, para aquellos que son padres y madres de familia, pues les recomendaría que tengan una comunicación asertiva con sus peques, que les brinden un espacio de confianza en donde no se les invalide, siempre se les crea todo lo que les diga, el que estén atentos a los cambios psicoemocionales que puedan presentar, además de que pues estén revisando constantemente cambios en sus actitudes, así como en calificaciones escolares, además de pues ir a la escuela, acercarse, preguntar cómo va su desempeño, conocer a las amistades de los pequeños, por ejemplo, y eso es en el núcleo familiar. Ahora, no sé qué tanto esté capacitado el personal de las escuelas para atender este tipo de situaciones, pero también considero importante que se incluya, no sé si una materia, un curso de más, en donde se hable sobre inteligencia emocional, porque de nada sirve que sepan colocar a Plutón en su lugar que le corresponde y no sepan dónde colocar sus emociones, ¿no? Como el enojo, la tristeza, entre otros. Y además, pues es muy importante poder identificar pues algunas señales que puedan presentar sus peques y que ustedes puedan darse cuenta de que algo no está funcionando bien, ¿no? El bajo rendimiento escolar, el que no quieran ir a la escuela, que lloren mucho, que se presenten ante situaciones de estrés o de depresión, y pues recuerden que si no pueden manejar algo, existen asociaciones y profesionales de la salud para pues manejar igual este tipo de problemas. Claro, perfecto. Maestra Morelia. Agregaría a lo que dice María, o sea, creo que hay que seguir documentando
el problema de este tipo de violencia, insisto, excluyente. Creo que hay que documentarlo desde quien lo padece, pero también desde quien lo ejerce. Creo que los perfiles también están ahí. Finalmente, quien ejerce violencia trae situaciones atrás en donde sin duda está el tema familiar, pero también el social. O sea, también estamos en una sociedad que, o sea, el tema del acoso y lo que se vive no es un tema individual de dos, también es un tema social y cultural que ha permitido la naturalización y la normalización de la violencia, y también que ha negado las posibilidades de expresiones violentas en etapas tempranas. Me parece que también eso es una ceguera que no nos conviene, ¿no? Esa negación no nos conviene como sociedad. Y bueno, y a partir de estos estudios y resultados particulares que se pueden encontrar por grupos, por escuelas, etcétera, se puede intervenir de manera interdisciplinaria y también con el involucramiento de todo lo que implica la comunidad escolar, llámese padres y madres, familias, personal administrativo, el personal docente, institucional y demás. O sea, creo que todavía hay mucho que trabajar para prevenir. Claro, pues muchísimas gracias. Sin duda, pues estas son unas aportaciones bastante, primeramente necesarias y significativas, porque a veces no se abordan estos problemas y que efectivamente involucran la participación de todas las personas, ¿no? Desde el ámbito familiar, educativo, docente, y que adicional a ello, pues se vaya como ya una cultura de negar pues estas ideas de subordinación, de dominio de una persona sobre otra o excluyentes, a favor de relaciones que acepten la diversidad, ¿no? Que hay un pleno reconocimiento de la diversidad y que adicional a ello pues se promuevan como estas acciones que nos acaban de comentar, que son preventivas para estas violencias. Bueno, pues por cuestiones de tiempo tendremos que terminar nuestro programa y pues así hemos llegado al final de esta transmisión de Debates desde la Academia a través de TV BUAP. Agradecemos la participación de la licenciada María Cabrera Urbano y de la maestra María Elena Bravo Hernández, así como de todas las personas que nos acompañaron en este programa y que visualizan. Igualmente les hacemos la invitación a todas las personas que sigan nuestras redes sociales, en el que se van a transmitir pues todas las acciones que están orientadas a la transversalización de la perspectiva de género y a la prevención de la violencia. Bueno, pues sin más, les agradecemos mucho su atención y les invitamos a seguirnos en la página principal de la DIGE y de Facebook.